Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de otra figura no oficial de bloques de construcción de quien en su momento comenzara como coprotagonista de la franquicia de The Last of Us para convertirse ya en la segunda entrega en la protagonista indiscutible, al menos considerando la pareja original de personajes con los que podíamos interactuar. Es decir, tenemos aquí a Ellie, tal cual la pudimos ver en la segunda entrega del juego. Lo cierto es que tenemos una figura bastante interesante, muy bien caracterizada, sobre todo al nivel de las impresiones que vamos a tener en la minifigura, también a nivel de los accesorios, claro está, y definitivamente pues nos recuerda lo que pudimos ver nosotros en la segunda entrega del juego. Pero para analizarla como es debido, pues vamos a desarmar la minifigura, vamos a retirar tanto la pieza del cabello, la cabeza, los accesorios que tenemos para las manos, que van a ser dos armas, a diferencia de la minifigura de Joel. Como Ellie es uno de los personajes con los que más interactuamos en la segunda entrega del juego, y sí se encuentra en un contexto completamente de supervivencia, pues evidentemente la minifigura tenía que contar con ciertas armas. Y bueno, tenemos aquí la figura ensamblada, pero en su forma más básica. Comenzando el análisis con la placa, con esta base que nos va a servir tanto para exhibir la figura como para que ésta mantenga el equilibrio. Es como la gran mayoría de bases que hemos visto en las minifiguras, tanto de Lego como figuras no oficiales, que es el caso de este, es decir, una placa negra de 4x3 con puntos de inserción en la parte central. Respecto a los accesorios de la minifigura, vamos a comenzar por las armas. Me parece que la elección para las armas de esta minifigura es en realidad bastante buena, puesto que utilizamos una buena variedad de armas de fuego, y la que le pusieron a Ellie fue un arma automática, es una 45 la que tenemos aquí. Me agrada bastante el diseño que tenemos de la misma, si bien no tenemos ninguna aplicación de pigmento. En definitiva, las partes que tenemos del arma son perfectamente reconocibles, desde el gatillo, el mango, que es también donde se inserta el cargador, el percutor, el propio cañón, el riel, etcétera, etcétera. Están bastante bien definidos en la escultura. Es muy similar a las armas que vimos en la minifigura de Frank Castle hace algún tiempo, pero esta es más grande. Lo podemos ver aquí, puesto que las que utiliza Frank, aunque tal vez la escala sea un poco más adecuada a las de esta minifigura, el nivel de detalle que tenemos en el arma que tiene la minifigura de Ellie me parece que es mucho mejor. Esto también marca, desde luego, una evolución en el diseño que incluso utilizan los fabricantes de piezas no oficiales. Para el arco vamos a tener un diseño que ha estado vigente ya por décadas, que fue creado por Lego. Tenemos un arco simple que incorpora ya la flecha. Todo esto es de plástico rígido, no tiene ninguna posibilidad de tensarse la cuerda o de liberar cierta tensión. De hecho, no podemos desacoplar la flecha ni mucho menos, pero a términos de exhibición me parece que está bastante bien. Sobre todo me agrada el tipo de arco que tenemos, puesto que es el que utilizamos a fin de cuentas en el videojuego. Pregunta para ustedes y déjenlo en la caja de comentarios, sí o no, porque al menos a mí me sucedió cada vez que disparaban una flecha, y era posible dependiendo del momento en el cual nos encontráramos. Íbamos a revisar si la flecha seguía entera para recuperarla, y les daba o no cierto coraje que la flecha se hubiese roto. Déjenlo en comentarios. Bueno, continuando con el análisis, ¿qué más vamos a tener en los accesorios? Respecto a la pieza de cabello, tenemos una pieza, una cubierta para la cabeza de la minifigura, que está evidentemente moldeada y diseñada específicamente para este personaje, puesto que podemos ver aquí el peinado de media cola, con un pequeño, bueno, en realidad es la pequeña cola de caballo que utiliza Ellie en el peinado. Parece un chonguito, pero no, pues simplemente no tiene el cabello tan largo y se le enrosca. Pero esta pieza está hecha específicamente para esta minifigura, o para este personaje, puesto que esta es la manera exacta como la podemos ver en gran parte de la segunda entrega del videojuego, que es donde se inspira esta minifigura. Ahora bien, esto no quiere decir que esta pieza no tenga un gran valor de reutilidad para, no sé, para poder utilizarlo
en alguna otra figura, cambiarle el aspecto a otra minifigura femenina para hacer algún custom, inventar un personaje, etcétera, etcétera. No sé, seguramente habrá personas con mucha más imaginación, desde luego, que su servidor, que podrán reutilizar esta pieza, porque, insisto, creo que tiene un gran valor de reutilización. Para la cabeza, vamos a hacer ahora todos los accesorios y después nos vamos con el cuerpo. En la cabeza vamos a tener dos impresiones. La primera que podemos ver aquí, que sería la expresión más básica y al mismo tiempo la más seria, una expresión neutra. Podemos ver que hay elementos que sin duda representan bastante bien la caracterización del personaje. No solamente vamos a tener una pequeña línea en la parte inferior de la boca para darle un poco más de volumen, que nos muestre tanto la parte inferior del labio como el inicio del mentón, sino tenemos las características pecas de Ellie. Y en las cejas vamos a tener esta pequeña porción que de hecho también Ellie la utiliza con el mismo estilo en el videojuego. Por lo tanto, me parece que tenemos aquí una representación bastante buena, aunque debo decir que de manera personal me gusta más el rostro alternativo. Tenemos todos estos elementos que ya mencionamos, los que caracterizan bien el rostro de Ellie, pero ustedes saben que me gusta exhibir las figuras con el rostro más expresivo, y aquí definitivamente es más expresivo, puesto que tenemos una expresión más iracunda, tenemos las cejas arqueadas, de hecho el entrecejo está fruncido, podemos ver las pequeñas líneas de expresión en medio de los ojos, o en medio de las cejas, mejor dicho, la boca entreabierta como si estuviese apretando los dientes, y tenemos algunas salpicaduras de sangre, lo cual tampoco es raro en el videojuego por el propio contexto en el que se desarrolla la historia. Además, considerando que se trata de un survival horror, pues evidentemente iba a haber algunos signos de violencia presentes en el juego que trasladaron de una manera bastante buena a la minifigura. Ahora, para el cuerpo es la estructura básica que tenemos en este formato creado hace décadas por Lego. Vamos a tener impresiones tanto en la parte frontal, en la parte trasera y en los costados del mismo. Si comenzamos desde la parte inferior, podemos ver que están bien impresos y bien diseñados los tenis estilo Converse que utiliza Ellie. Me hubiese gustado impresión en la parte superior de los pies, a la altura del empeine, pero sabemos que muy rara la ocasión vamos a ver impresiones en este tipo de minifiguras, precisamente en estas áreas. Respecto a la paleta de colores, me parece que está bien. Podemos ver a Ellie una buena parte del videojuego con esta indumentaria. Tenemos los zapatos negros, desde luego las suelas y la protección de la punta, o bueno, la punta plástica en este tipo de calzado lo tenemos completamente blanco. Los jeans los tenemos en azul oscuro, algunas líneas las vamos a tener en negro, lo cual nos va a demostrar o va a pretender estar representando la propia caída de la tela en el pantalón. Me gusta que tengamos algunas rupturas en el mismo, tal cual se puede ver en el videojuego, y también me gusta que tengamos pigmento azul más claro en derredor de los agujeros que tiene el pantalón, porque si a ustedes, estoy seguro que sí, en algún momento se les ha roto un pantalón de mezclilla, saben que se empiezan a ver las fibras y estas se ven bien de un color mucho más claro al original, e incluso algunas podemos ver que son blancas, y creo que fue representado no solamente bien en el videojuego, sino también en esta minifigura, además de que tenemos aplicaciones de pigmento color piel para las pequeñas porciones de piel precisamente que se ven a través de los agujeros del pantalón. Vamos a tener también impresiones en color azul más claro por la camisa que utiliza Ellie sobre su blusa. Si bien hay una pequeña disparidad entre la aplicación del pigmento y el color natural del plástico del torso, que es azul, me parece que esto se debe a que el color natural del plástico de las piernas es azul oscuro, es azul marino. Entonces ahí se oscureció un poco. No es que necesariamente el color sea desigual, o esa es la impresión que tengo, sino que adquirió esta tonalidad desde luego al estar plasmado sobre un tono más oscuro que el que pues pretendían igualar. Eso era prácticamente inevitable. Me gusta que el pespunte de la costura en la camisa de Ellie esté bien diseñado. Tenemos también ciertos elementos pasando ya al torso, en la caída de la tela y en la apertura de la propia camisa, que muestran un aspecto asimétrico, un aspecto mucho más natural de cómo se utiliza la prenda o el movimiento que hubiera tomado la misma, sobre todo también porque está utilizando una mochila. Me gusta que tengamos pigmento gris más oscuro para la blusa que utiliza debajo de
de su camisa. Insisto, creo que esto le da un muy buen aspecto, sobre todo es un poco más dinámico. Y vamos a tener su mochila en colores grises, inclusive con algún acabado metálico, sobre todo en los tirantes. Todos los detalles en la mochila, si bien casi todos los tenemos en distintos tonos de gris, creo que están bastante bien ejecutados. Podemos ver desde las correas en la parte frontal. Me gusta que incluso el bolsillo de la camisa se alcance a percibir debajo del tirante, y en la parte trasera los diferentes segmentos o los diferentes compartimentos o bolsillos de la mochila están bastante bien representados. Inclusive tenemos aquí, esto no recuerdo exactamente, déjenme en comentarios si era un adorno de la propia mochila, un llavero que lleva ahí Ellie, pero aunque no sea exactamente igual al videojuego, lo cual es comprensible por el propio estilo de la minifigura y por la escala, me gusta que lo tengamos aquí representado. Tal vez lo único que yo le hubiese cambiado a esta figura, por cierto, tenemos también sangre en la parte frontal de la minifigura sobre la camisa. Lo único que yo le hubiese cambiado, tal vez, y esto, insisto, queda a gusto personal, no es que sea un error de la minifigura, es que la mochila la tuviéramos de manera física, como hemos visto en otras figuras que sí llevan su mochila, bien como la minifigura de Tanjiro de Kimetsu no Yaiba en el caso de su caja, o hablando propiamente de una mochila, como vimos también en la minifigura de Ash Ketchum. Pero bueno, de cualquier manera creo que está muy bien caracterizada. Y ya que tenemos la mochila en forma de impresiones, pues me gusta que no solo las tengamos en la parte frontal y en la parte trasera del cuerpo de la minifigura, sino también en los laterales, esta porción de los tirantes que desde luego va a los lados. Si pasamos a los brazos, vamos a ver detalles bastante interesantes, no solo la ruptura o la irregularidad en el desgaste de las mangas, sobre todo en la camisa se alcanza a ver parte de las mangas de la blusa, sino el tatuaje que cubre lo que, según Ellie, o lo que le dice Ellie a otros personajes con los que interactúa, el tatuaje que cubre su quemadura química, aunque nosotros sabemos que es la cicatriz de la mordedura, pues con la que sufrió cuando aún era una niña, la que desencadena todos los eventos del primer juego, ya que gracias a esa pues ella descubre su inmunidad a las esporas del Cordyceps, y creo que está bastante bien representado. Inclusive considerando la escala de la minifigura, el tatuaje desde luego es un poco más grande de lo que en realidad lo tiene ella, pero insisto, considerando la escala, creo que está bastante bien ejecutado y sobre todo está en el lugar correcto. Y en general creo que definitivamente representa muy bien lo que pudimos ver nosotros en la segunda entrega del juego respecto a la caracterización de Ellie. Me agrada también la selección de armas, me gusta que tengamos un arma de fuego, tenemos también un arma a distancia, que bien pudo haber sido también un arma de fuego. Eligieron el arco, que es un elemento bastante interesante, y aunque pudieron haber elegido cualquier cantidad de los ítems o de los gadgets bastante improvisados que tenemos que ir construyendo a lo largo del juego, la elección de arma de fuego o de pistola y arco creo que lucen o le van bastante bien a la figura en términos de exhibición. Por lo tanto, me parece que es una muy buena figura, bien para una colección de The Last of Us, para una colección de minifiguras de videojuegos o de minifiguras en general de este formato. Y hasta aquí el análisis de la minifigura de Ellie de la segunda entrega de The Last of Us. Espero que esto les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si este video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.